Vamos a la palabra del Señor. Estamos compartiendo la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, predicación expositiva de esta preciosa carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Ya vamos al último capítulo 3. Versículos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Oración por la palabra. Hoy vamos a aprender cómo la Biblia pide que oremos porque la palabra de Dios se siga predicando, siga corriendo, se siga anunciando. Hermanos, sinceramente, ponemos mucha atención en nuestra vida de oración a otras cosas, pero no cabe duda que qué maravilloso es aprender a orar y ahora dar ese paso tan importante de cómo debemos de orar. Claro, yo sé que tenemos mucha necesidad, pero pocas veces habíamos revisado, al menos yo, que debemos de orar por la palabra, porque se predique, porque corra la palabra del Señor. Y es lo que vamos a aprender en esta preciosa tarde. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pero hay más en esta oración. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y nos aclara el Espíritu Santo, no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Padre, qué hermoso es que nos dejes en tu palabra otro modelo, otro ejemplo de una oración apostólica en la inspiración del apóstol con tu espíritu para poder orar de manera correcta. Señor, estas palabras siguen vigentes para nosotros. Oramos para que tu palabra siga corriendo y glorificándose en esta iglesia. Oramos para que cada uno de los que en esta tarde estamos aquí seamos librados de hombres perversos y malos, porque tu palabra nos aclara que no de todos es la fe. Oremos por ellos, Señor. Intercedamos por ello. Y te pedimos la guía y la iluminación de tu Espíritu para poder ser oidores atentos a la enseñanza de esta tarde. Te bendecimos, Padre Santo, por la oportunidad maravillosa de congregarnos en esta tarde. Trae paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Abre nuestro completo entendimiento y que nos maravillemos de la riqueza de tu palabra. Porque somos iglesia. Porque estas palabras son dirigidas a la iglesia. Aprendamos como iglesia a orar de manera correcta por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Por lo demás, dice el capítulo 3, versículo 1, es continuar con un finalmente. Pablo ya está terminando esta segunda carta y no es de que se le esté olvidando algo, ¿eh? Miren que hay varias cosas, todos los que han seguido esta serie, todo lo que hemos aprendido de esta segunda carta, y no vayas a pensar que por lo demás, se me estaba pasando, se me estaba olvidando, iglesia, decirles algo. No. Es un finalmente, o por otra parte, aparte de lo que ya les dije, les voy a introducir un nuevo tema. Esto es la estructura gramatical de lo que Pablo está diciendo con ese por lo demás. Quiero introducirlos a un nuevo tema, finalmente. Y lo que Pablo ahora quiere decirle a la iglesia, y hay que recordar algo, Pablo tuvo que salir corriendo de esta iglesia. Lo persiguieron, lo querían asesinar. Sale huyendo de Tesalónica, corre hacia Berea. Ahí en Berea se encuentra con unos discípulos que se parecen a los de Vida Nueva Cuernavaca, que todo lo examinan, que todo lo estudian, que todo lo escudriñan con las escrituras, confrontan al apóstol con su enseñanza con base en las escrituras, y ahí en Berea nos deja un ejemplo de lo que es un verdadero discípulo. Y de Berea sale hacia Atenas, y de Atenas a Corinto, y desde Corinto, lejos, envía la carta. Quiere saber cómo están los hermanos de Tesalónica. Y ya hubo un reporte por parte de Timoteo, por parte de Silas, con respecto a la situación de lo que hay en la iglesia de Tesalónica. Y es una hermosa iglesia que en verdad le pido al Señor se parezca a la de Vida Nueva Cuernavaca, a donde no hay muchos problemas que atender. Los pocos problemas que llegan a suscitarse hay que atenderlos, pero esta es una iglesia sana, en crecimiento y con un empuje muy grande hacia continuar avanzando en la predicación del evangelio. Por eso Pablo va terminando esta segunda carta y les pide algo. Y el Señor ahora nos pide a nosotros como iglesia en pleno siglo XXI lo que Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Tesalónica: orar, pero por el ministerio de la palabra. Yo debo confesar con ustedes, hermanos, que yo que predico, claro, le pido al Señor sabiduría, porque no saben lo que implica estar aquí enfrente de ustedes. Pero el aprender a orar por el ministerio de la palabra no lo había considerado. Oro mucho por ustedes, por sus niños, por sus enfermos, por sus matrimonios, por el grupo de varones que presido, por el grupo de jóvenes, por el grupo de adolescentes, por el liderazgo de esta iglesia. Oro por los hermanos que están apartados. Oro por los hermanos que se encuentran desanimados. Oro por el bienestar de nuestra iglesia. Oro por el instituto teológico. Oro por los nuevos que cruzan la puerta de este recinto por primera vez. Oro por cada persona que ocupa una de las sillas que se acomodan desde el sábado. Oro por muchas cosas en la iglesia, pero ¿cuántas veces oro por el ministerio de la palabra? ¿Cuántas veces oramos por ello? Por la expansión de la palabra. No oramos mucho por eso. No es una común petición. Y sin embargo hay una urgencia a que la iglesia considere que debe de orar por la expansión de su palabra. En el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, quiero llevarlos, esto lo compartí en una de las clases de eclesiología en el Instituto Teológico los sábados,
Cada 15 días aquí un grupo precioso de hermanos venimos a estudiar, venimos porque yo también vengo a aprender, venimos a aprender más, todavía más de este pozo, de este océano que no tiene fondo, las Escrituras. No hay fondo, hermanos, perdónenme, pero aquí es un libro sobrenatural, no tiene límite quien estudia la Biblia. Y una de las clases preciosas de eclesiología tiene que ver con la misión, el propósito de la iglesia. Qué triste es que tú vengas a una iglesia y no sepas cuál es la misión, la visión, el propósito de una iglesia. Impensable que un cristiano venga a una iglesia y no sabes cuál es el propósito por el cual tú formas parte de esa iglesia. Y no cabe duda que en una de las clases de eclesiología es obligado revisar en la Biblia cómo el Señor usa su palabra para precisamente la expansión de la iglesia y por supuesto al Espíritu Santo. Les voy a dar a conocer lo que algunos estudiantes de eclesiología llaman a las 6 fases de expansión de una iglesia por el poder del Espíritu Santo usando las Escrituras. 6 fases de expansión de la iglesia por el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Hay 2 ingredientes. 1, la oración. 2, la llenura del Espíritu Santo. Son, hermanos, los 2 ingredientes que se necesitan para que la iglesia de Cristo, para que corra la palabra de Cristo, para que el Señor a través del poder del Espíritu Santo logre convencer a los pecadores y la iglesia crezca. Eso, hermanos, también nos da pasión por el evangelismo. En Hechos, capítulo 1, versículo 4. Primero, antes de darles a conocer cómo fue la expansión de la iglesia por el Espíritu Santo, usando precisamente la palabra de Dios, déjenme llevarlos a Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, pongan atención, en esa región, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vean lo que Cristo, antes de irse al cielo, le revela a sus discípulos. Vuélvalo a leer, versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me serán mártires, de ahí viene la palabra testigo, martureo, en Jerusalén. Y es interesante cómo todo comienza en Jerusalén. Luego el Señor refiere Judea, todo un territorio más amplio como Judea, y Samaria. Interesante, los samaritanos no eran bien vistos. Había rencillas entre el pueblo judío y los samaritanos. Y tome nota de lo que pasó en Samaria cuando llega la predicación de la palabra de Dios a Samaria. Pero dice el Señor, hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos cumpliendo lo que Cristo dijo aquí antes de irse a los cielos, hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y tomen nota cómo primero el Señor nos da las cantidades de gente que con el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios empiezan a conformar la iglesia. ¿Ven la importancia de orar por el ministerio de la palabra del Señor? Fíjate cómo la Biblia en Hechos 2:41 nos da un primer reporte. Y qué hermoso es el Señor ahora a nosotros que formamos parte de esta historia. ¿Quieres conocer el origen de la historia de la iglesia cristiana? Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? ¡Wow! De repente el poder del Espíritu Santo y la poderosa predicación del Evangelio hace que 3,000 personas, 3,000 vengan a Cristo, le entreguen su vida a Cristo, vengan a Cristo como tú lo hiciste. Solo que al comienzo hay un registro, hay un reporte del inicio, 3,000. Luego, en Hechos capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, sigue el reporte, y al Señor le place decirnos cuánto sigue creciendo la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído, ¿qué cosa? Ahí está, oremos por el ministerio de la palabra. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y solo los varones eran. Wow, la iglesia va creciendo. ¿Ven la expansión? ¿Ven cómo va creciendo? No, hermanos, no necesitamos meterle el circo a la iglesia. No necesitamos hacer espectáculos en el púlpito. Predica la palabra con el poder del Espíritu Santo y el Señor añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos. El reporte es interesante, nos da las cantidades. Y ahora sí, veamos el proceso de expansión de la iglesia en lo que en eclesiología se llama 6 fases de expansión de la iglesia a partir de Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Vayan tomando nota, hermanos, de estas fases de expansión de la iglesia por la predicación de la palabra del Señor con el poder, por supuesto, del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía, ahí está, hermanos. Era una iglesia primitiva, eran los apóstoles, hombres de oración. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Y aquí está el resultado. Y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y asómbrense, los encopetados líderes que conocían la Torá, el Ketubim, el Nebim, las escrituras antiguo testamentarias, esos hombres letrados, esos hombres que abrazaron su judaísmo, obedecían a la fe. ¿Qué logró que hombres del calibre de Caifás, de Anás, de Nicodemo, hombres como Gamaliel, obedecían a la fe? Ya no hay número, ¿ya lo vieron? Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos, y dice el Espíritu Santo, se multiplicó. Ya no nos deja en 3,000, ya no nos dice 5,000, ahora se multiplican grandemente. Y llama la atención que en el versículo 7 enfoca su atención a ese sector religioso que, olvídalo,
Solo el poder del Espíritu Santo, usando las Escrituras, pueden arrancarle las vendas a un religioso sacerdote. Cegados como Caifás, Anás, etcétera. Hay testimonios hoy de sacerdotes católicos romanos que vienen al Evangelio precisamente por el poder del Espíritu Santo y la predicación gloriosa del Evangelio de Cristo. Sigue, este es el primer eslabón de la expansión. Vamos al segundo, en Hechos capítulo 9, versículo 31. En Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban. ¿Ya lo vieron? Hay una expansión impresionante. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No hay número. Se acrecentan, fortaleciéndose, hermanos. Yo quiero pertenecer a una iglesia así. Yo quiero que seamos una iglesia que ore por el ministerio de la palabra, a fin de que crezcamos y seamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. En Hechos 12, 24 sigue la expansión. Hechos capítulo 12, versículo 24. Vean este versículo tan revelador de Hechos capítulo 12, versículo 24, tan sencillo, pero tan lleno de profundidad. Pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué cosa? ¿Ya vieron que hay algo interesante? Se personifica la palabra. ¿Cómo que crece? Crece un ser humano, crece un ser vivo. Se multiplican los seres humanos, se multiplican los seres vivos. ¿Ven cómo la palabra está como personificada? Crece, prevalece, se expande. Hermanos, la palabra no puede estar aislada del cuerpo de Cristo. Hechos 12, 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 16, versículo 5. Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y ya no hay número, ya no hay cifra. Simplemente el Señor nos dice en su palabra, y aumentaban en número cada día. Wow, ¿qué está pasando en el libro de Hechos del Espíritu Santo? Ese debería ser el nombre correcto del libro de Hechos. Hechos del Espíritu Santo. Porque solo el Señor puede hacer eso. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. 19, capítulo 19, versículo 20 de Hechos. ¿Ya vieron las fases de expansión? Hechos 19, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía de manera poderosa. No Pedro, no Pablo, no Bernabé, la palabra del Señor. Hechos 28, 30. Ya se dieron cuenta, hermanos, cómo termina el libro histórico de nuestra iglesia.
de la hermosa iglesia que Cristo ganó con su sangre. ¿Ya vieron cómo termina el libro histórico de Hechos en el capítulo 28, versículo 30 y 31? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ve cómo termina la historia, versículo 31. Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y la historia se sigue contando de la iglesia hasta el día de hoy. Hechos 6:7, Hechos 9:31, Hechos 12:24, Hechos 16:5, Hechos 19:20 y Hechos 28:30 al 31 me habla de las etapas o fases de expansión por el Espíritu Santo usando la palabra del Señor. La palabra está como personificada. Crece, prevalece, se expande, no está aislada del cuerpo de Cristo. Pablo es un hombre que pide oración continua por su ministerio que es llevar la palabra del Señor. Cuando Tercio escribe Romanos, ¿me escucharon? Cuando Tercio escribe Romanos, dictándosela a Pablo, en Romanos capítulo 15, Romanos, Tercio escribe. Pregunta de examen en el ITI. ¿Quién escribe Romanos? Eso, Tercio, abusados. Romanos capítulo 15, versículo 30. No me quiero detener porque aquí hay 4 motivos de oración que Pablo le hace a la iglesia de Roma. 4 motivos de oración que Pablo pide a la iglesia de Roma. No los voy a revisar todos, pero vamos a leerlos en Romanos 15, versículos del 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos nosotros. Amén. Pablo es un hombre que le pide regularmente a la iglesia: oren por mí. Estando en la cárcel, en Filipenses capítulo 1, versículo 19, también vean lo que pide. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está detenido, hermanos. Pablo está en la cárcel. Cuando escribe Filipenses está en la cárcel y le pide a la iglesia por la suministración del Espíritu de Jesucristo que resulte en su liberación. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, otro ejemplo de una oración que hace Pablo pidiéndole a la iglesia. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo está pidiendo ahora por su persona.
En Romanos hay 4 motivos de oración. En Filipenses pide por su liberación. A la iglesia de Corinto pide por su propia persona. Es importante, hermanos, entonces el tema de la oración. Apoyemos, sumémonos como iglesia a orar, a orar. Dios encarnado, Jesucristo. Dios ora. Dios encarnado ora. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y vean la revelación de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Aquí nos da una pista de la vida secreta de Jesús, Dios encarnado, orando. Y quiero, hermanos, que este versículo penetre hasta lo más profundo de tu ser y logres visualizar que Dios está orando. Y si Dios aquí en la tierra encarnado ora, ¿por qué tú y yo no? Debemos de ser cristianos de oración. Oración, de todo lo que hemos aprendido de la oración, pero en este mensaje orar para que corra la palabra del Señor. Y ahorita vas a ver qué importante es que oremos porque en Cuernavaca, en México, corra, se predique la palabra del Señor, porque Pablo dice, la Biblia dice, hay hombres perversos y violentos que no de todos es la fe. Ideologías, filosofías, cosmovisiones antibíblicas que odian a la Biblia, que odian el cristianismo. Ahorita vamos para allá. Pero, ¿cómo ora Dios encarnado? Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, me cuesta trabajo encontrar una palabra para describir lo sublime, lo portentoso de tan solo imaginar que Dios, Cristo, en los días de su carne, ofrece ruegos. Hermanos, Dios rogando y dice súplicas. Dios encarnado está suplicando. Dios encarnado con gran clamor, pero Él es Dios todopoderoso, con gran clamor e impáctate, con lágrimas, Dios encarnado orando en los días de su carne ofrece ruego, súplica, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, qué pasaje tan revelador de la oración de Cristo en la tierra, oído en el cielo. ¿Y sabes por qué Dios lo oyó en los cielos? Por su sumisión y su clamor reverente. ¿Qué espero yo sino imitar eso? ¿Qué estoy esperando, iglesia, yo para orar de esa manera y yo entender que bajo sumisión, en la humildad, en la sumisión de mi Dios, clamando de manera reverente, como Cristo lo hizo, llegando hasta las lágrimas? Qué hermoso es que tú logres
llegar a ese momento a solas con Dios. Orar por la extensión de la palabra. ¿Sabías qué es estar orando por el regreso de Cristo? Al estar tú orando porque la palabra del Señor corra, estás orando para que el Señor no nos permita que nos censuren en Facebook, en YouTube, que siga habiendo libertad para tener esas puertas abiertas en Cuernavaca y públicamente cualquier persona venga y se siente en una de estas sillas a escuchar el mensaje del Evangelio. Será predicado este Evangelio para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Cada que la iglesia, cada que un cristiano ora, Señor, que tu palabra corra en mi país, en mi ciudad, en mi iglesia, en Turquía, en Alemania, estamos orando por el regreso glorioso de Cristo. Por el regreso del Señor. Entonces, como primer punto de este mensaje, hermanos, ¿con qué pasión debemos de orar? Como dice Pablo, regresamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque la palabra del Señor corra. En otras palabras, se predique con libertad, sea anunciada la palabra del Señor y sea glorificada como lo fue glorificada en la iglesia de Tesalónica. Eso está pidiendo Pablo. Oremos para que la palabra del Señor corra. ¿Ya vieron que no está orando por él? Ni siquiera le está diciendo a la iglesia, oren por mí, oren por mí. Y está bien, claro, hay que orar por Pablo, pero ora por la extensión, ora por la predicación, por la propagación de la palabra del Señor. Oremos por eso, iglesia. Por cierto, ya saben que el miércoles aquí a las 7 de la noche, reunión de oración general de toda la iglesia. Es nuestra segunda reunión general de oración este miércoles a las 7 de la noche. Ahora, dice Pablo, regresamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Y voy a orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ya aprendí algo en esta tarde, hermanos, se los confieso. Ya aprendí que en mi lista de oración debo de orar porque la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero ahora dice Pablo, y, versículo 2, y, claro, no todo va a ser tan fácil. Hay oposición. Hay oposición. Y oramos para que seamos librados de hombres. El Espíritu Santo los va a clasificar, no tú ni soy yo el que los va a juzgar. Que sea Dios el que nos presente de cuerpo entero cómo son esos hombres perversos y malos. Perversos y malos. ¿Ya vieron sus leyes? ¿Has revisado las leyes? ¿Has revisado las ideologías de los hombres de hoy? ¿Te estás dando cuenta lo que el hombre natural, el hombre sin fe, el hombre sin Cristo está legislando? ¿Están permitiendo? ¿Te estás dando cuenta lo que los hombres hacen con la Biblia, con el cristianismo y con tu fe? Hay una persecución, iglesia, en contra de la verdad. Lo que pasa, tú no te das mucho cuenta, a menos que por ahí indagues un poquito en la cosmovisión de tus maestros o en los gobiernos. ¿Qué tanto confabularán, como dice el Salmo 2, esos gobiernos que conspiran en contra de Cristo, de Dios y de su ungido? Dice el Salmo 2. Hay ideologías, hay persecución contra la verdad. De hecho, hermanos, Pablo pasó todo un tiempo de persecución.
A veces necesitamos atravesar circunstancias extremas para orar de manera extrema. A veces Dios permitirá circunstancias extremas para que aprendas a orar de manera extrema. Dios nos enseña a depender de Él, a depender de Él. Estos hombres perversos, dice la Biblia, versículo 2, oremos para ser librados de hombres perversos y malos que no se tientan el corazón. No tienen ni una pizca de misericordia. Son hombres capaces de romper la Biblia en tus narices. Son hombres capaces de insultarte con palabras altisonantes por tu fe. Estos hombres perversos y malos, dice, no es de todos la fe. Pablo aclara por qué existen esos hombres. Y la Biblia lo revela de una forma sencilla. Porque no de todos es la fe. Y esos de los que habla aquí son los que van en la condenación de sus pecados. Hermanos, aquí hay oposición y muchas veces eso va a provocar dolor. A nadie nos gusta que nos maltraten, pero Dios usará, permitirá ciertas circunstancias extremas para aprender a orar de manera extrema. Hay algo que aprendí y quiero compartirles tocante a este punto con respecto al dolor, con respecto al sufrimiento. A veces, hermanos, el dolor y el sufrimiento son el mejor amplificador del evangelio. Oremos por ser librados de hombres perversos y violentos, por hombres perversos y malos. Sí, oremos por ello. Pero no se te olvide, iglesia, que en ocasiones Dios permite el dolor y el sufrimiento porque las heridas son el mejor amplificador del evangelio. Me explico. Jesús aparece a 10, Judas ya se había muerto, se suicidó y Tomás no está ahí. Se aparece Cristo a 10. Pasan unos días y esos discípulos que vieron al Señor resucitado le cuentan a Tomás que estaba ausente: Tomás, ¿qué crees? Vimos al Maestro. Conversamos con el Maestro está vivo, Tomás. No, perdónenme, ustedes están medio locos. Si yo no meto mi mano en su costado y no veo, si no toco las heridas, yo no voy a creer en él. No, ustedes están mal. Ah, bueno, pasan unos días. ¿Y qué pasa? Se aparece Jesús. Hermanos, Jesús no le predica nada a Tomás, simplemente le muestra las heridas. Ven, Tomás, mete tu mano en mi costado. No hubo una predicación de Cristo hacia Tomás. ¿Por qué se convierte Tomás? Cuando Tomás ve las heridas. Lo que convenció a Tomás fue ver esas heridas de los clavos y ese costado perforado. Si Cristo no hubiera permitido a Tomás ver esas heridas, quizás, hermanos, Tomás no hubiera creído. Hermanos, las heridas hablan. No se te olvide, cristiano, que estás llamado a sufrir injustamente por causa del reino de Dios y su justicia. Las heridas hablan. No hubo una predicación a Tomás. Bastó con que Tomás viera
las heridas de su maestro. Por eso les vuelvo a retomar la idea que el dolor y sufrimiento de las heridas son muchas veces el mejor ejemplificador del evangelio. Fueron esas heridas de Cristo las que hicieron que Tomás creyera en su Señor. Hermanos, no se te olvide que las heridas hablan. En la historia de nuestra iglesia cristiana, los mártires, la voz de esos hombres y mujeres, la muerte de esas mujeres y de esos hombres mártires han amplificado el evangelio. El sufrimiento de Job, te lo garantizo, el sufrimiento de Job ha inspirado a más personas que las victorias de Josué. El sufrimiento de los hombres de Dios en las Escrituras, como Job, nos traen más inspiración que todas las victorias de Josué. Pablo sabe, hermanos, Pablo sabía perfectamente que en oración se detienen a esos hombres malos y perversos. Esto es una lucha. Esto es una lucha de la iglesia contra huestes espirituales de maldad. No todos tienen fe. No todos reciben la palabra. No todos escuchan y reciben la palabra. No todos, no de todos es la fe. Pablo predicó en Tesalónica y sale huyendo. Llegó a Atenas, luego a Corinto y desde ahí escribe esta carta. Quiero llevarlos a un pasaje para terminar. En Hechos capítulo 13, impresionante lo que vemos en Hechos 13. Versículo 48. Hechos capítulo 13. Versículos del 48 al 52. Lean este pasaje, hermanos, con tanto detenimiento, porque allí hay una riqueza impresionante de lo que narra la historia. Vean Hechos 13, versículo 48. Los gentiles, o sea, los que no son judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y pon atención ahí en estos renglones tan escondiditos, por favor. Escondiditos de la escritura, pero poderosos en una riqueza de enseñanza. Esos gentiles que reciben con gozo. ¿Ya vieron cómo recibiste tú? Yo así recibí de niño, con regocijo, glorificando al Señor por su palabra. Claro, porque ellos creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna. No de todos es la fe. Wow. Yo le pido al Señor que si tú vienes por tu propio pie aquí a escuchar la palabra bendita del Señor, es porque estás ordenado para vida eterna. Amén. Y la palabra del Señor, verso 49, se difundía por toda aquella provincia. Pero en el 50, verso 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, levantan persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsan de sus límites. Ellos entonces se sacuden el polvo de los pies, llegan a Iconio y los discípulos están llenos de gozo. Wow, gozo, los corrieron con gozo y del Espíritu Santo. A ver, ¿ya vieron lo que hay ahí en estos versículos? Gentiles como tú y como yo,
que recibimos con gozo. Glorificando al Señor por su palabra, la recibimos. ¿Por qué la recibí, Señor? Porque ya estabas ordenado para vida eterna. Pero, aclara el versículo 50, hay otro grupo que no creen. ¿Y qué creen? Son los que se supone que deben de creer. Los judíos rechazan, judíos que rechazan y se atreven a levantar persecución, a instigar. ¡Qué corazón tan perverso! Con razón, oro por hombres perversos. Oro, Señor, porque no de todos es la fe. ¿Ya vieron lo que provoca la perversidad de la religiosidad cuando te cierras a no recibir con gozo la palabra del Señor? Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, instigaron a los principales de la ciudad, se levantan en persecución contra ti, hermana, hermano. Se van a levantar a aquellos que no reciben con gozo la palabra en contra de ti, en persecución. Son capaces de expulsarte de la familia, expulsarte de la herencia, expulsarte de su área de trabajo y de su club de amigos. Pero ellos estaban llenos de gozo porque está con ellos el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a esto se refiere Pablo con estos hombres perversos y violentos, hombres que no de todos es la fe. En estos versículos vemos el contraste de lo que pasa. Qué glorioso que el versículo 48 me dé la explicación de por qué sí creyeron. Estaban ordenados para vida eterna. Increíble. Vamos a seguir desarrollando estos versículos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Porque en el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor. Amén. A pesar de que hay que orar, de ser librados de esos hombres perversos que te van a lastimar, te van a perseguir, hombres perversos y malos, aclara el Señor, y espero que te quede claro, no de todos es la fe. Eso no significa que no salgas a predicar. Eso no significa que dejes de evangelizar. Al contrario, con más pasión por predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y el versículo 3, no te desanimes. No te desanimes, fiel es el Señor que te afirmará y guardará del mal. Lo vamos a revisar los siguientes versículos y así nos iremos versículo por versículo hasta terminar al 18 y terminamos con la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Pónganse de pie, hermanos, terminemos con una oración, por favor.